Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos ya que hoy es nuestro penúltimo culto en línea, ya que el próximo domingo 25 de octubre, con todo el favor de Dios, estaremos nuevamente congregándonos en el Templo Príncipe de Paz. Los esperamos, hermanos, estamos muy contentos ya por esa noticia. Pero vamos a iniciar con este penúltimo culto en línea. Déjenme les cuento que esta semana estuve platicando con nuestra hermana Mari Bravo. Muchos de ustedes la conocen. Estuve platicando con ella por teléfono. Resulta que ella me estuvo llamando varias veces un día y yo no pude contestarle. Entonces ya cuando por fin me pude comunicar con ella, le estaba platicando que la razón de que no había podido contestarle es que mi teléfono o la marca de ese teléfono cada cierto tiempo necesita actualizarse y uno puede elegir actualizarlo o no, pues ahí aparece la opción y dice la nueva actualización de tu teléfono está lista y uno le tiene que picar para que se actualice el teléfono. Pero si uno decide no actualizarlo, pasa que con el tiempo ya no funciona adecuadamente el teléfono. Es decir, que si yo quiero descargar una aplicación, pues me dice, no puedes descargar esta actualización porque no puedes descargar esta aplicación porque no está actualizado tu teléfono, o no puedes realizar cierta acción porque necesitas actualizar el teléfono. Entonces, si uno no lo actualiza, pues el teléfono poco a poco se está volviendo obsoleto, ya no funciona. Entonces le estaba comentando a la hermana que una de las cosas que no me gusta en lo personal de actualizar el teléfono es que cuando se actualiza no lo puedo utilizar, pues la pantalla prácticamente se queda en blanco y solamente aparece una línea, como la línea de cargando. Entonces, durante ese tiempo en lo que la línea avanza, yo no puedo utilizar el teléfono. Y es una de las cosas que no me gusta de actualizarlo, porque durante determinado tiempo no puedo utilizar el teléfono. Y entre otras cosas que no me gustan es que, pues vaya, cuando se actualiza, las aplicaciones son diferentes, los iconos de los dibujitos son diferentes, son de otro color, ya si estaban en este lado ya se movieron para este lado, ya si antes le picabas 2 veces, ahora le tienes que picar 3, y muchas cosas en el teléfono cambian. Entonces, cada que el teléfono se actualiza, es como tener prácticamente un teléfono nuevo y tienes que volver a aprender a usarlo, y eso personalmente me fastidia un poco. Pero como ya lo mencioné antes, si no actualizo el teléfono, ya no me va a dejar realizar ciertas acciones. Y hermanos, eso es lo que nos sucede con nosotros, o lo que ha sucedido con nosotros en este tiempo de pandemia. Cada uno de nosotros entramos en un tiempo de actualización en cuanto a nuestras vidas y a nuestra relación con Dios. Definitivamente la pandemia vino a crear una nueva dinámica en cada una de las vidas de nosotros. Y quizá aparentemente no pasaba nada, ya que uno estaba encerrado en sus casas y no se veía movimiento y uno dice, como que las cosas no están avanzando, llegó a un tiempo de stand-by. Pero estábamos en esa línea blanca cargando para terminar de actualizar lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pues si bien, hermanos, podemos recordar nuestro último día de vida, recuerdan lo que ustedes estaban haciendo un día antes de que iniciara la cuarentena, de que iniciara la pandemia aquí en México. Recuerda cómo era su vida en ese momento y se pone a pensar y analizar cómo es su vida hoy. ¿Y cómo va a ser nuestras vidas de hoy en adelante? Porque esto llegó para cambiar y para cambiar el mundo completamente. Y hermanos, si nosotros no nos adaptamos a estas nuevas formas de vivir, nos quedaremos como los teléfonos, nos quedaremos obsoletos y ciertas aplicaciones ya no van a funcionar en nuestra vida. Así que tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Y Dios siempre, hermanos, está trabajando con nosotros. Siempre está actualizando nuestros sistemas, y eso me recuerda a un personaje de la Biblia que precisamente él estaba muy cómodo con su normalidad, él vivía muy feliz y contento, pero entró en un proceso, en un tiempo de actualización para entonces poder vivir una nueva normalidad en la que estaría más cerca de Dios.
pero no sin antes pasar por el proceso. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de Job y por favor mantenga su Biblia abierta, aunque va a aparecer los versículos en pantalla, pero si tiene su Biblia en la mano, manténgala abierta porque vamos a estar analizando varios pasajes del libro de Job. Voy a leer para ustedes la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios y apartado del mal. Y bueno, todos conocemos las tragedias que sucedieron en la vida de Job. Siendo este el inicio de su libro, hablando de un varón perfecto, que era próspero, que tenía una familia grande, riquezas, tierras, salud, como él lo perdió todo. Perdió sus ganados, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió sus tierras. Todos conocemos las desgracias que le sucedieron a Job. Pero entonces pasamos al versículo 20, después de todas estas tragedias que sucedieron en su vida, y leemos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El día de hoy, hermanos, vamos a aprender 3 cosas fundamentales que nos enseña el libro de Job en cuanto a la actualización de nuestros sistemas. La primera cosa que podemos aprender es que Job es un humano, era un humano. Era una persona como usted y yo. Y esto lo vemos más claro en Job capítulo 29, versículo 1 al 2, que dice así. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y en Job 3, versículo 1 al 3, que dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Y es que, hermanos, en ocasiones solemos ver a los personajes bíblicos, a todos como si fueran Jesucristo. Solemos ver a todos los personajes bíblicos como si fueran puros y sin mancha. Y fuera de Jesús, hermanos, todos los personajes que aparecen en la Biblia eran seres humanos, personas normales, comunes y corrientes. Bueno, no corrientes, pero ustedes me entenderán que el único santo en persona física, el único santo fue Jesucristo. Todas las demás personas eran falibles, todas las demás personas tenían sus errores y tenían sus cualidades humanas. Así que Job, hermanos, como todo ser humano, en ese proceso en el que él había entrado, sufrió como ser humano, se impacientó como ser humano, se quejó, lloró, llegó a sentirse solo, desesperado, llegó a maldecir el día en que nació. No maldijo a Dios, pero llegó incluso a ese grado de desesperación y de dolor. Y pues, ¿quién no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos hemos dolido por cosas que al lado de toda la situación que estaba pasando Job, esas cosas parecieran tan pequeñas? Pero cada uno de nosotros conocemos nuestro dolor, cada uno de nosotros conocemos la historia que hemos vivido. Y cuidado con que alguien nos diga que estamos siendo exagerados con nuestro dolor, porque también eso nos duele. Y no decir, no, ¿tú qué sabes si tú no conoces lo que yo viví? Dicen por ahí. Y está bien, hermanos, que nos dolamos, está bien que tengamos esos momentos también de impaciencia, pues dice la Biblia en Eclesiastés que para todo hay tiempo. Y nosotros, hermanos, en medio de esta pandemia, quizá llegamos a pensar en algún momento y preguntarnos por qué Dios está permitiendo esto, por qué Dios está permitiendo que nos dolamos por personas que han estado falleciendo a nuestro alrededor, por personas cercanas y queridas a nosotros.
que hemos estado preocupados porque la economía fluctuó, porque la economía decayó, porque la estabilidad se volvía muy inestable. Nos quejamos una y otra vez porque las cosas ya no eran como antes. Ay, me acuerdo cuando podía salir a la plaza y caminar libremente y comerme un helado. Ay, me acuerdo cuando no tenía que andar corriendo con un cubrebocas que no me deja respirar. Estábamos y hemos pasado añorando los días pasados, así como Job. ¿Quién me volviese, dice, a los meses pasados? ¿Quién nos volviese a los meses cuando podíamos abrazar a nuestros hermanos, cuando podíamos alabar todos juntos en el templo? Tantas y tantas cosas que nos traían añoranza y que en algún momento tal vez nos pusimos una pausa y dijimos, hey, yo soy cristiano, yo no debería estarme quejando de esta manera. Pero hermanos, si bien es cierto que somos cristianos y cada uno de nosotros debemos tener actitudes distintas a las del resto del mundo, si en algún momento tuvimos esas actitudes, este no es tiempo de reprochar nada de lo ya sucedido. Al contrario, yo te digo hoy felicidades. Felicidades porque esa es una seña de que eres un ser humano. Un ser humano que necesita cada día más de Dios. No hay que replicarlas, pero sí hay que aprender en medio de ellas a depender de Dios, que Él es el único santo y perfecto. Hermanos, que nadie te juzgue por reaccionar como un ser humano ante una situación que tomó a todo el mundo por sorpresa. Y eso nos lleva al segundo punto de esta tarde. Y es que Job no depende de la opinión de los demás. Ustedes recordarán, hermanos, que los amigos de Job, muy amablemente después de que él sufrió este acontecimiento en su vida, vinieron a visitarlo y, oh, vaya, qué palabras trajeron a Job. Vamos a leer Job, capítulo 4, versículos de 7 al 9, y vamos a ver lo que su amigo Elifaz tenía para decirle. Y dice la palabra de Dios: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán inequidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Qué le está diciendo su amigo Elifaz? En resumen, le está diciendo: Job, eres un hipócrita. Algo malo debiste haber hecho. Vaya. Y vemos en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, que su amigo Bildad le dice: respondió Bildad sujita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como un viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios al derecho o proveerá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué le dice su segundo amigo Bildad? Le está diciendo a Job: mira, si tú no pecaste, fueron tus hijos, pero alguien tuvo que pecar. Y finalmente, en Job capítulo 11, versículo 4 al 6, vemos al tercer amigo, que es Zophar, y le dice: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu inequidad merece. ¿Qué le está diciendo el tercer amigo? Bueno, le dice: tú eres un mentiroso y seguramente pecaste y no quieres reconocerlo. Y hermanos, pues con esos amigos, ¿quién necesita enemigos, verdad? Imaginen por un momento lo que Job sintió. Ya había perdido todo lo perdió, hasta su salud. Y en medio de esa destrucción, en medio de esas cenizas, de esas ruinas, vienen no a recoger,
vienen a echarle más leña al fuego estos amigos de Job. Y si él ya se sentía triste y desconsolado, imagínense cuánto más con estas palabras de parte de ellos. Y es algo que Job les reclama a sus amigos en el capítulo 16, versículo 5, y les dice: yo los consolaría. Yo, Job, les daría palabras de aliento a ustedes en esos momentos. Y fijémonos bien en esto, hermanos, porque cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, esperamos palabras de aliento de parte de nuestros hermanos. Y esperamos comprensión de parte de nuestros hermanos. Pero nosotros hemos sido comprensivos cuando alguno de nuestros hermanos atraviesa un proceso, o estamos juzgando y pensando, no, algo debieron haber hecho mal, algo debieron haber pecado. No, pues es que le está pasando porque la hermana fulanita, el hermano fulanito, si vieran cómo es. Pero hermanos, los amigos de Job eran eruditos de la ley, y no hay que enfocarnos en este momento en ellos, sino hay que enfocarnos en cómo Job reaccionaba a todo esto, ante esta situación. Porque los amigos de Job eran eruditos de la ley, como lo menciono, y lo que ellos estaban en su entendimiento estaban tratando de hacerle ver a Job, de tratar de explicar lo que le estaba sucediendo, porque en base a lo que ellos conocían de Dios, están diciendo: no, el Dios que nosotros conocemos, el Dios de la ley, no cuadra con estas cosas que le están pasando a Job. Si Job es bueno, no debió haberle pasado nada malo. Pero en esta tarde no nos vamos a enfocar en la explicación de por qué o no le sucedieron estas cosas a Job, sino en cómo él enfrentó la situación. Pues hermanos, ¿qué habría pasado en Job? ¿Qué habría pasado de ese gran hombre de haberse creído como verdaderas las palabras de sus amigos? Capaz en algún momento y piensa: a lo mejor sí pequé, a lo mejor sí hice algo malo, a lo mejor sí pecaron mis hijos, a lo mejor sí estábamos todos en desgracia, a lo mejor sí soy un hombre malo. Quizá pudo haber Job distraído, desviado el enfoque de su vida. Pero él sabía que su identidad no estaba basada en la opinión ni en los pensamientos de los demás, sino que su identidad estaba en Dios. Y pese a lo que sus amigos estaban diciendo de él, ¿cómo lo llamaba Dios a Job? Dios le decía: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la identidad que Dios le estaba dando a Job, y esa era la identidad en la que él se estaba enfocando. Job sabía muy dentro de él que lo que estaban diciendo de él no era verdad. Y bueno, los dejó hablar, sabiendo que su identidad estaba fundamentada no en las palabras de ellos, sino en el Señor. Y si bien él no se creyó esas palabras como verdaderas para él, sí lo hicieron reflexionar y pensar: bueno, yo sé que no he hecho nada malo, pero entonces, ¿qué sucede si el Dios que nosotros hemos conocido es un Dios que si haces algo bueno, te va bien? Entonces, ¿qué pasa?, se pregunta Job. Y Job se adentra en una relación de más intimidad con el Señor, primeramente tratando de entender por qué le estaba sucediendo estas cosas. Pero con el paso del tiempo, Job se da cuenta que no puede entender las razones de Dios, pero que sí puede vivir cada día más cerca de Él, aceptando su soberana voluntad, aceptando que el Señor da y el Señor quita. ¿Sí? Job estaba actualizando su sistema y entender nuevamente cómo era el Señor, entender profundamente su relación con Dios, que no estaba basada en yo me porto bien para que tú me bendigas, una relación que estaba basada en yo te sirvo, yo te doy, me entrego en adoración a ti porque tú eres Dios. Y eso nos lleva al tercer punto, y es que Job, hermanos, fue fiel en la prueba. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 26, versículo 1 al 12, y luego vamos a leer del 12 al 14. Y dice: respondió Job y dijo: ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza?
el versículo 12. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job nunca se apartó de Dios. Al contrario, cada día que pasó en este proceso en el que ya no tenía nada más que a Dios, lo pasó metido en el Señor, lo pasó metido en oración, lo pasó consagrado al Señor, pues entendió, como dije antes, que no podía entender las razones de Dios, pero sí llegar a conocerle mejor en intimidad. Hermanos, el proceso que Job vivió, tomó tiempo. No creamos que en la mañana Job lo perdió todo, en la tarde vinieron sus amigos y en la noche ya Dios lo había restaurado. No, pasó un buen tiempo, pasaron días, semanas, pasaron meses en el proceso en el que Job estaba actualizando su sistema para conocer al Señor. Aprovechó esa crisis para estar cada día más cerca de Dios, no para alejarse cada día más de Él. Al contrario, aprovechó ese tiempo y ese espacio para estar solo Él y el Señor. En este tiempo de pandemia, hermanos, cada uno de nosotros nos hemos acercado o nos hemos alejado más de Dios. Que porque ya no pudimos venir a congregarnos en el templo, pensamos que la presencia de Dios había huido de nosotros. O pasamos este tiempo en el que nadie nos interrumpía para consagrarnos más a Él. Porque la palabra de Dios siempre estuvo abierta, porque la oración siempre estuvo disponible para hablar con Dios, porque los cultos en línea, la palabra de Dios en devocionales, en internet, en Facebook, en YouTube, nunca hicieron falta. Entonces aprovechemos este tiempo para conocer más al Señor o para alejarnos de Él. Job terminó por actualizar su relación con Dios y ahora lo conocía bien. Había entendido que no se trataba de lo que uno hiciera, sino de la voluntad de Dios. Y eso lo podemos ver en Job, y cierro con esto, capítulo 42, versículo del 1 al 5, y dice: Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, actualicemos nuestro sistema y conectémonos cada día más con Dios. Que Dios me los bendiga. No necesito nada.